Hola, buenas noches. La noticia otra vez tiene que ver con la inseguridad en Bogotá. Cuando uno cree que los zampones han llegado a un límite, llega otro atraco. La historia es la siguiente. Un comando armado de ladrones disfrazados de policías ingresó en una casa en el barrio Danubio Azul, en el sur de la ciudad. Hicieron pasar por delincuentes, engañaron a todo el mundo y tomaron como rehén a un niño de 10 años, para que su papá pagara 35 millones de pesos. Se volaron. La policía dice que ya tiene los videos y las placas de los vehículos. Lo más delicado de toda esta historia es que uno de los asaltantes portaba un fusil. Ya le vamos a contar la historia completa. Esto es Redman Noticias. Bienvenidos. Los vecinos del Portal de las Américas en Bogotá ya no saben qué hacer cada vez que hay protestas. La policía dice que varios vándalos lanzaron gases lacrimógenos a viviendas para luego culpar a la policía. Varios niños resultaron afectados. En minutos, una crónica de otra noche tormentosa. Les vamos a hablar de la tormenta política en el partido de la coalición de la esperanza y de las pullas de Federico Gutiérrez a Alejandro Gaviria. Más de 1 millón de vacunas de Moderna llegarán mañana al país. Buenas noticias, quienes lo esperan. A la cárcel, alias Miller, cabecilla de las disidencias de las FARC, no solamente extorsionaba, sino que después de recibir el dinero, expedía a las víctimas un paz y salvo. En minutos, vamos a hablar con María Carolina Castillo, presidenta de Pro Bogotá. Nos va a contar la otra cara del FOT, sus inquietudes de la propuesta de la alcaldesa. En Noticias del Mundo, la lava del volcán Cumbre Vieja en Islas Canarias ya llegó al mar. Las autoridades monitorean la calidad del aire ante posible formación de nubes tóxicas. En deportes, salió al fin la convocatoria de Reinaldo Rueda para la triple fecha eliminatoria a Qatar, clave. Vuelve Zapata, vuelve Mina, vuelve Mojica, vuelve Lerma, pero James otra vez queda por fuera. Y hoy en Redman Noticias estrenamos una sección que se llama Líderes y vamos a hablar con el empresario Eduardo Calle sobre la importancia, el valor de apoyar lo colombiano. Ya regresamos. Y Arbo, la feria de arte más importante en Colombia, se democratiza para su reactivación. Las obras se expondrán al aire libre en más de 21 galerías. Comienza Red Más Noticias. La noticia: este jueves, en la noche, mañana, llegan al país vacunas de la farmacéutica Moderna. Si usted la está esperando, es una buena noticia. En su mayoría van a estar destinadas a la aplicación de las segundas dosis. El secretario de la Presidencia, Víctor Muñoz, dio a conocer que hoy se recogieron en Memphis 1.4 millones de estas vacunas, 1.400.000. Señaló además que están esperando avanzar en la distribución de 356.000 dosis que ya están en Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte del Ministerio de Salud, en Colombia han sido aplicadas 39.900.000 dosis y 16.684.000 personas ya tienen su esquema completo. El presidente Iván Duque se refirió a las 3 enmiendas que fueron aprobadas por la Cámara de los Estados Unidos que restringen recursos económicos para Colombia en materia de lucha contra las drogas y el SMAT. Las enmiendas piden además que se presente un informe sobre violación de derechos humanos en Colombia, que los recursos no se inviertan en dotación al SMAT y que hasta que Colombia no demuestra que cumple con los requisitos para la aspersión con glifosato no se envíen estos recursos. El presidente Iván Duque respondió a esas propuestas que todavía les falta la discusión en el Senado, donde es muy probable que no sean aprobadas. Es muy importante ponerlo en la discusión de la corresponsabilidad, porque así como nosotros hacemos nuestro esfuerzo para enfrentar toda la oferta de narcóticos, también es muy importante que en el manejo de la corresponsabilidad los países consumidores sigan apoyando todas las iniciativas que permitan enfrentar un flagelo que anualmente cobra miles de vidas en todo el mundo. Es una policía que Estados Unidos ha apoyado desde hace muchas décadas y además que siempre tiene los mecanismos para que cuando haya una conducta contraria a la Constitución y la ley se investigue y se proceda.
A propósito del tema, el presidente Duque también le respondió al expresidente Juan Manuel Santos, que en una entrevista con Caracol Radio esta mañana dijo que Duque había hecho el oso ante la ONU la semana pasada durante su intervención al decir que la paz en Colombia era frágil. El presidente le respondió señalando que su gobierno viene trabajando para fortalecer lo firmado en La Habana. Yo no entro en polémicas con expresidentes, yo soy presidente de la República y yo quiero expresar nuevamente lo que se dijo en Naciones Unidas, es que hay que hablar con la verdad. Es que en enero del año 2018 el señor Jan Arnaud, antes de que yo fuera presidente de la República, lo dijo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay un proceso en construcción que es frágil y eso no puede generarle urticaria a nadie. Porque además los procesos de paz en el mundo tienen esos elementos de fragilidad. Y si hay personas que se incomodan, sencillamente porque se habla con la verdad, pues que se incomoden. Pero la verdad es incontrovertible. La senadora Daira Galvis, salpicada en el escándalo de Centros Poblados, sobre quien inicia una indagación preliminar, negó haber intercedido para evitar que el polémico contrato caducara. Jamás hice llamada ni he ejercido presiones a la exministra Karen Abudinen, mucho menos a ningún otro funcionario del Estado y menos de MINTIC, para abogar o defender el entuerto y desfalco de Centros Poblados. Segundo, la señora Estefanía Pupo laboró para mi unidad de trabajo legislativo en el 2018. Ignoro totalmente sus vínculos y relaciones con las personas o empresas que hacen parte del consorcio Centros Poblados. La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 37 bienes, evaluados en cerca de 2.800 millones de pesos que habían estado al servicio de un entramado de corrupción en el Chocó. Las investigaciones dan cuenta que el gobernador del departamento para ese periodo, 2013-2015, Efrén Palacios, al parecer aprovechó su llegada al cargo para suscribir en medio de supuestas irregularidades 7 contratos para el suministro de medicamento de alto costo para población vulnerable y desfavorecidos. Un contundente golpe asestó la policía al Clan del Golfo con la captura de 41 de sus integrantes en Antioquia. Entre las personas que fueron aprehendidas está alias El Zurdo, quien tenía atemorizados a los habitantes de Betulia, Urrao, Amagá y Concordia. Este hombre, que está aquí en estas imágenes con varios de sus lugartenientes, era catalogado como objetivo de alto valor para las autoridades colombianas, debido a la cantidad de asesinatos que cometió en el suroeste antioqueño. Un asesino, dicen las autoridades. Era además el responsable de supervisar la compra y el ingreso de armas de fuego desde Panamá. Alias El Zurdo, por ejemplo, había sido el responsable del asesinato de 2 operadores de gas en Betulia. También en Urrao había atentado contra 3 jóvenes, incluyendo a una joven que tenía un niño en sus propios brazos. El Clan del Golfo sigue siendo uno de los ejes del mal en el país, pero especialmente en Antioquia. A la cárcel fue enviado el presunto máximo articulador de extorsiones y actividades criminales de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC, alias Miller o alias Esteban. Era tan descarado este hombre que entregaba desprendibles de paz y salvo a las víctimas que extorsionaba. Según la Fiscalía, contra este hombre hay abundante material de prueba que lo responsabiliza de ser el mayor promotor de extorsiones en Tolima y Huila. Entre ellos, interceptación de comunicaciones que dan cuenta de las extorsiones que efectúa en contra de comerciantes, transportadores y caficultores del departamento del Huila y del Tolima, a quienes exigía sumas entre 5 millones de pesos y 10 millones de pesos. En las investigaciones se conoció que entregaba recibos o paz y salvo a las personas que accedían a sus pretensiones, mientras que ordenaba ataques armados contra las víctimas que se negaban a pagar. Adicionalmente, hay indicios de que alias Miller o alias Esteban habría presionado a 2 agricultores, padre e hijo, para que se vincularan al grupo armado, ejercieran actividades de vigilancia y alertaran sobre los movimientos de la fuerza pública en la región. En el momento de la captura, a este sujeto se le incautaron 2 armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, igualmente munición
10,5 millones de pesos en efectivos y teléfonos celulares. En ese sentido, un fiscal imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas y constreñimiento ilegal por parte de miembros de grupos delictivos. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir su medida de aseguramiento en centro carcelario. Se hundió en el Congreso la ley del proyecto que buscaba prohibir el aborto en cualquier circunstancia. Con 13 votos a favor, 10 en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes archivó la iniciativa que pretendía penalizar la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier caso, incluidos los 3 que ya están permitidos por la Corte Constitucional. Los autores defendían el proyecto bajo el argumento que se debe proteger el derecho de la vida del bebé. La demanda de combustibles en Colombia se empezó a reactivar, ya supera los niveles de la prepandemia. Esto dicen las cifras oficiales. Está un 15% por encima de lo que estaba registrado en febrero del año 2020, un mesecito antes de que arrancara el COVID-19. Los últimos datos indican que se llegó a 6.2 millones de galones al día. Los usuarios están comprando más gasolina, más ACPM y, según algunos analistas del mercado, este otro síntoma de combustibles que se está consumiendo de esa manera es positivo. Habla de un buen desempeño de la economía. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que durante la pandemia se han observado una serie de reorganizaciones del comercio legal y pidió a empresarios y gobierno trabajar para enfrentar el ilícito. En la instalación del 6º encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, ALAC, el dirigente gremial explicó que esta situación responde a la configuración del abastecimiento del mundo por cuenta de las interrupciones de algunos eslabones en las cadenas de producción y otros factores. Y mañana inicia el Congreso de Comerciantes en Cartagena. El despenalco, la economía y el empleo serán los principales temas a debatir en un encuentro que vuelve a ser presencial. Son 400 personas. Van a estar en este encuentro del comercio formal que va a ser instalado por el presidente Iván Duque y al que van a asistir los precandidatos presidenciales. El objeto es pasar revista sobre los grandes temas sociales y económicos, pero sobre todo escuchar a los aspirantes a la presidencia de la República. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Red Más Noticias. En Instagram, @Red Más Noticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Vamos a un corte comercial. Al regresar les vamos a mostrar imágenes impresionantes de la llegada al mar de la lava del volcán Cubrevieja. Esto es en Islas Canarias. Estas son las imágenes. Están muy preocupados en España porque puede generar gases tóxicos. Incluso están pensando, si esto sucede, en una evacuación masiva. Ya le vamos a contar. En nuestras redes sociales. En Twitter, @Red Más Noticias. En Instagram, @Red Más Noticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. La situación de inseguridad en Bogotá es muy grave, es muy delicada. En un minuto le vamos a contar la última historia que tuvo lugar en el barrio El Danubio, en el sur de Bogotá, donde una banda que se disfrazó de policías entró a una casa y mantuvo como rehén a un niño de 10 años para que su papá pagara 35 millones de pesos. Finalmente el delito se consumó, las autoridades los están buscando. Pero ¿qué es lo que pasa en Bogotá? ¿Por qué esta situación de inseguridad y qué medidas se van a tomar? A esta hora estamos con el doctor Aníbal Fernández de Soto, el secretario de Seguridad del Distrito. Doctor Fernández, bienvenido, es un gusto saludarlo. Giovanni, buenas noches, un saludo para todos los televidentes a esta hora. Doctor Fernández, ¿qué sabe de este último caso en el barrio El Danubio, en el sur de Bogotá? ¿En qué línea, qué avances hay por parte de la policía, de los investigadores? Bueno, lo primero es, por supuesto, lamentar y rechazar este hecho. Cualquier caso de delincuencia que se presente en la ciudad nos obliga a activar todos los instrumentos para dar con los responsables y llevarlos a la justicia. En este momento, la Policía Metropolitana de Bogotá, la SIJIN, la Seccional de Investigación Judicial y todos los organismos pertinentes están adelantando
las labores de investigación, estamos revisando los videos que en este momento pues se están presentando ahí en las pantallas y otros elementos probatorios que esperamos muy pronto nos den suficiente contenido para poder capturar a los responsables y llevarlos a la justicia. Este es uno de los fenómenos que estamos enfrentando en la ciudad. Como usted lo dice, Giovanni, hay una situación de criminalidad que está transformándose y estamos haciendo un gran esfuerzo con la Fiscalía, con la Policía y con nuevos refuerzos que estamos teniendo en las autoridades de seguridad para contener el delito y poder brindarle a la ciudadanía mayor tranquilidad y recuperar terreno perdido en los últimos meses en materia de otros indicadores. Pero doctor Fernández, ahí en ese video y en lo que se reporta por parte de las autoridades, uno de estos hombres tenía un fusil y tenían además imágenes de las transacciones bancarias del papá del niño. ¿Cómo una banda de estas en Bogotá logra organizarse de esa manera y la inteligencia de la policía no se da cuenta que eso está pasando? Porque lo que dicen los investigadores es que ese nivel de precisión que tenían obedece a una banda que de pronto ya lleva mucho tiempo haciendo lo mismo. Sí, Giovanni, en Bogotá encontramos que hay una reconfiguración de la delincuencia. Estamos haciendo un nuevo inventario criminal conjuntamente con la Fiscalía y con las áreas de investigación e inteligencia de la policía. Necesitamos entender muy bien cómo las bandas delincuenciales han venido transformándose, las actuaciones que están desarrollando, que han venido cambiando también. La pandemia infortunadamente trajo un cambio de comportamientos y hay otros factores de inestabilidad que estamos estudiando para poder poner los recursos necesarios tanto de fuerza pública como de inteligencia, como de investigación criminal, orientados en donde más impacto generemos. En lo que va corrido el año se han desarticulado 121 grupos delincuenciales que han venido siendo identificados por las autoridades, una labor importante de la Fiscalía y de la Policía, y vamos a continuar en este ejercicio que además también implica, apreciado Giovanni, un esfuerzo importante en materia de desarme ciudadano. Es muy importante avanzar en el desarme de la ciudadanía. En lo que va corrido el año se han incautado más de 100.000 armas blancas, cerca de 900 armas de fuego y algún número similar en materia de armas traumáticas que también están siendo utilizadas para la comisión de delitos. De modo que estamos fortaleciendo nuestros esfuerzos en requisas, en controles y también en alguna normatividad que nos permita tener mejores controles en calle y también una mayor incautación de armas que están siendo utilizadas para cometer delitos. Sobre el tema del desarme ciudadano, la alcaldesa mayor, la administración de la cual usted hace parte, ha sido pionera en que las armas traumáticas finalmente sean prohibidas y también en el proceso de desarme. Ya hay cifras de cuántas se han podido incautar, cuántas personas han ya podido entregar o se les ha quitado sus armas que las tienen de manera ilegal. Sí, esta es una campaña muy importante. Cada arma que saquemos de circulación es una vida que estamos protegiendo y estamos protegiendo la integridad física también de los ciudadanos. Como mencionaba ahora, en lo corrido del año son más de 100.000 armas blancas que se han incautado, cerca de 120.000 de hecho. Son poco más de casi 900 armas de fuego, un número similar, casi 900 también armas traumáticas. Las armas traumáticas son un elemento peligroso. Causan daño y muchas veces son modificadas y pueden ser hasta letales. Y es muy difícil identificarlas para cualquier víctima si son armas convencionales de fuego o si son armas traumáticas o neumáticas. De modo que por eso hemos pedido al Gobierno Nacional que desde el mes de marzo la alcaldesa presentó una propuesta para que se expidiera un decreto que permitiera mejores controles a las armas traumáticas. El ministro de la Defensa pues ha hecho unas consultas, ha socializado un decreto, le han hecho algunos ajustes y ha anunciado que muy pronto se expedirá ese decreto. Eso lo que permite es homologar las armas traumáticas a las armas de fuego convencionales y permitir que los controles por parte de las autoridades de policía, ejército, judiciales en general, pues tengan mejores herramientas para control al porte y tenencia de estas armas que necesitamos sacar de circulación. Doctor Fernández, finalmente la sensación que hay en las calles es de miedo. Nosotros a diario estamos registrando todo lo que está pasando. Niños
que han sido atracados, lo que pasó en el Liceo Francés la semana pasada, niñas que han recibido disparos, como en el sur de Bogotá, una niña que quedó paralítica, que no puede volver a caminar porque un ladrón por robar el celular le disparó y la bala le tocó la columna. Y uno ve el esfuerzo de la policía que va, los captura, pero el caso de la reincidencia se convierte como en el juego del gato y el ratón, los cogen y los sueltan ahí mismo. ¿Qué se puede hacer para que por lo menos los reincidentes se queden en las cárceles? Porque también esto supone un gran desgaste para ustedes, las autoridades, para la policía, y está generando pánico en el ciudadano que no está encontrando una respuesta a esta situación de inseguridad. Bueno, Giovanni, varias cosas. Primero, el distrito reconoce que hay un problema de seguridad, particularmente en los meses de abril, mayo, junio y julio. Se presentaron unos indicadores que deterioraron el ambiente de seguridad. Eso hubo una confluencia de factores derivados de la pandemia, de una crisis económica y social que dinamizó distintos elementos delincuenciales, unas protestas ciudadanas muy violentas en muchos casos que infortunadamente obligaron a la fuerza pública a concentrarse en algunas zonas específicas de la ciudad donde hubo permanentes disturbios, y eso de alguna manera pues afectó las condiciones de seguridad de la ciudad. Por eso estamos enfocando el esfuerzo principal en un ejercicio de contención, en un plan de choque, que además con refuerzos de la policía hemos recibido más de 1.500 hombres adicionales que están también complementando la labor de la Policía Metropolitana, patrullajes en las calles, vigilancia, inteligencia, judicialización más efectiva, desarticulación de estructuras, para nuevamente volver a una senda de seguridad más aceptable en términos de lo que Bogotá normalmente tiene. Y efectivamente un tema importante que amerita un análisis muy importante, muy a fondo, como el que vimos la semana pasada en una cumbre convocada por la alcaldesa, con el fiscal, con el ministro de Justicia, con la rama judicial, porque temas como la reincidencia, temas como la falta de medidas de aseguramiento que solicitan los fiscales y la policía cuando se captura en flagrancia, tienen que ser abordados en una reforma legal que hemos querido coadyuvar. El gobierno presentará un proyecto de ley de seguridad ciudadana en donde nosotros desde el distrito hemos hecho unas propuestas para elevar algunas de las penas mínimas con el propósito de que delitos simples que afectan a la ciudadanía, como el hurto a celulares, el hurto a bicicletas, no sean automáticamente excarcelables como lo es hoy en día, y para que también haya sanciones más severas por la recurrencia, por esos casos en donde un individuo es capturado varias veces por la comisión de delitos y a pesar de que no hay condenas, pues sigue en las calles. Entonces vamos a seguir trabajando con todas las herramientas disponibles, vamos a desplegar todos los esfuerzos y capacidades con los que contamos, vamos a seguir trabajando con el gobierno nacional y vamos a trabajar en reformas legales para poder lograr unos resultados cada vez más efectivos, y lo vamos a hacer, Giovanni, sin descanso, porque eso es lo que la ciudadanía exige y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. Pues doctor Aníbal Fernández de Soto, queríamos conocer su opinión, su postura sobre lo que está pasando en Bogotá. Ojalá las cosas le salgan bien a usted, a la administración, por el bien de todos los bogotanos. Que tenga una feliz noche y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Giovanni. Vamos a hablar de temas internacionales. Tras varios días de expectativa, la lava del volcán Cumbre Vieja, que queda en Islas Canarias, llegó al mar. Ahora las autoridades monitorean la calidad del aire ante la posible formación de nubes tóxicas que se podrían generar con el contacto al agua. Tras 9 días de erupción, la lava del volcán Cumbre Vieja llegó al océano Atlántico, más exactamente a la costa de Tazacorte, al occidente de la isla, generando gases potencialmente tóxicos, aunque de momento parece que representan un riesgo bajo para la población. Como bien saben, se mantiene la exclusión de 2 millas en la zona marítima, y quiero insistir en que es recomendable el uso de mascarillas FFP2 en todo el entorno de la erupción volcánica y, en definitiva, en todo el entorno del valle. El hecho, que ya preocupaba a las autoridades, obligó al Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias a pedirle a los vecinos de 5 barrios cercanos que permanecieran en el interior de sus viviendas, mientras que la Unidad de Emergencias Militares de España monitorea la calidad del aire en La Palma. Vamos a mantener hasta las medidas que tenemos adoptadas hasta ahora de evacuación de la población, y mantenemos todavía las medidas vinculadas al confinamiento de los barrios de San Borondón, de Marina Alta, Marina Baja y La Condesa.
básicamente porque estamos realizando un estudio y un seguimiento de los gases emitidos en el contacto de esa colada con el mar, y hasta que no tengamos un resultado definitivo que garantice que estas zonas están fuera de riesgo, pues seguirán estas medidas de confinamiento vinculadas a ellas. La lava que emana de la erupción y que cae al mar ha creado una desembocadura de aproximadamente 500 metros de ancho, mientras que el océano a su alrededor ha cambiado de color por los efectos del material volcánico. El volcán, que se apagó durante unas horas el lunes, volvió a resurgir expulsando lava más líquida, lo que habría acelerado su llegada al océano. Quiero resaltar primero de todo que aunque parezca que tengamos la colada canalizada ahora mismo, quiero insistir en el mensaje de que la erupción para nada está estabilizada, que existe una dinámica que ahora mismo se escapa a nuestro control y por lo tanto seguimos monitorizando y tomando medidas vinculadas a este proceso. Según el último recuento del sistema, 744 edificaciones se han visto afectadas, de las cuales 656 están destruidas. La lava también ha cubierto una superficie de 267 hectáreas. Hasta el momento no se registran víctimas mortales. Después de que YouTube anunciara que bloqueó las cuentas de Russia Today en Alemania, la agencia de noticias, Rusia respondió advirtiendo con censurar a la plataforma en Rusia. Entre tanto, un informe revela nuevas cifras de la relación entre los fumadores y el COVID-19 con graves afectaciones. YouTube anunció que tomará medidas sobre la desinformación, haciendo referencia a los que denomina contenidos erróneos o mentirosos sobre la vacunación, que incluyen no solamente el COVID-19, también la rubiola o hepatitis B. YouTube bloqueó las cuentas de RT en Alemania, argumentando que violaron las reglas internas de la comunidad para difundir información falsa sobre el coronavirus. El regulador ruso de telecomunicaciones respondió asegurando que bloquearía a YouTube si no levanta la suspensión de las cuentas de la televisión pública Russia Today en Alemania, calificando la iniciativa de censura. Entre tanto, en Estados Unidos, después de la polémica desatada porque la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, se puso la vacuna contra el COVID-19 en Nueva York, previo a la Asamblea General de la ONU, el alcalde Bill de Blasio le pidió que ahora hiciera que su marido se vacunara. Mande a su esposo a vacunarse también, para que deje de ser un peligro para los demás. Sobre la pandemia, un nuevo informe de la Universidad de Oxford revela que los fumadores tienen el 80% más de probabilidades de terminar hospitalizados tras un contagio que los no fumadores. En junio del año pasado, la OMS aseguró que fumar hace que las personas sean más susceptibles al COVID-19. Sigue la crisis en el Reino Unido por la falta de combustible. Cada vez más sectores de la economía se ven golpeados por esta escasez. El gobierno dice que la crisis se está estabilizando poco a poco, pero las industrias advierten que la interrupción del suministro podría continuar durante semanas. Por sexto día consecutivo, los conductores británicos continúan haciendo largas filas para cargar combustible, mientras varias estaciones siguen cerradas. La crisis desencadenada por la falta de conductores que tras el Brexit volvieron a sus países de origen ya crea pánico y frustración en la población, por lo que las peleas se han vuelto más comunes entre los británicos. Temen que la escasez se extienda hasta finales de octubre. En los próximos días el ejército británico comenzará a conducir camiones cisterna con el fin de minimizar la crisis. Bueno, cualquiera que esté involucrado en cuestiones de defensa militar sabe que se necesitan un par de días para que las tropas lleguen al terreno. Hemos decidido hacerlo y creo que en los próximos días la gente verá a algunos soldados conduciendo la flota de petróleos. Reino Unido entregará además hasta 10.500 visados de trabajo provisionales para mitigar el impacto que está generando la escasez de mano de obra, que ya empieza a tener consecuencias en el comercio minorista y de hotelería, pues los productos no están llegando a los lugares de destino. Tragedia en Ecuador. Sube a 116 el número de reclusos muertos en Guayaquil tras un amotinamiento en la cárcel. 80 personas más se encuentran heridas. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por 60 días en todo el sistema carcelario. En las últimas horas, la prisión también ha sido reforzada con la presencia de soldados, mientras los familiares de los reclusos se acercan al lugar y piden justicia. Esta masacre pone en evidencia nuevamente la crisis de las cárceles que afronta
el vecino país desde hace 3 años debido a la falta de guardias, la sobrepoblación y también la criminalidad. Más de 150 personas han muerto por la violencia en ese país en las cárceles durante este año. China sigue siendo noticia económica en el mundo. 2 eventos de las últimas horas la mantienen en el radar. Por un lado, la venta de un banco por parte de la inmobiliaria Evergrande tranquiliza las bolsas, y por el otro, el anuncio que regresa al uso de carbón para mitigar la falta de energía que puede afectar su demanda y obviamente el precio. Las agencias y los mercados siguen muy pendientes de lo que está haciendo China para enfrentar 2 grandes problemas que tiene. Por un lado, las dificultades financieras que atraviesa la inmobiliaria Evergrande, que la tiene al borde de la quiebra y a los mercados a la expectativa. Y por otro, el problema energético que enfrenta. El anuncio de que Evergrande Group vendió el 19,93% de sus acciones del banco comercial Shenzhen Bank a una entidad del gobierno por $1.545 millones, recursos que empleará para pagar algunos pasivos financieros que considera relevantes. Las bolsas ven que puede ser el inicio de una salida a la crisis que enfrentan por falta de liquidez y mejoran sus reportes. Y aunque en Asia las operaciones de las principales bolsas fue levemente negativa, los negocios en las bolsas de Nueva York, París y Frankfurt, así como el Reino Unido, fueron positivos. Esta situación se presenta en un momento en que hay preocupación por la crisis energética que ha aumentado los precios del gas y el petróleo, y ahora el anuncio de China de dar un giro a su política de intentar reducir emisiones contaminantes al ordenar el regreso del uso intensivo de carbón para enfrentar la falta de suministro de energía que sufren varias provincias. La prensa especializada informa que aunque no se ha abandonado la producción nacional, a corto plazo no cubrirá las necesidades del país y se comprará carbón en los mercados internacionales al precio que sea necesario, lo que llevará a su alza en el valor. El Consejo de Electricidad de China señaló que el país comprará carbón a cualquier precio para garantizar la calefacción y la generación de energía en invierno. De hecho, ya se le ha pedido a los gobiernos locales que recurran a las reservas de carbón para aumentar la producción en las centrales eléctricas y además de reforzar el transporte a través de la red ferroviaria para asegurar el suministro durante el invierno. Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica. En esta ocasión hablaremos acerca del comercio electrónico o el e-commerce, que tanto se ha expandido en esta época de pandemia. Aquí está la nota. El e-commerce consiste en vender y comprar productos, servicios o información a través de Internet. Esta modalidad ha ayudado a que muchas pequeñas empresas logren entrar con fuerza en el mercado, ya que gracias a la publicidad que nos llega constantemente a través de redes sociales relacionadas con nuestros gustos y necesidades, logran encontrar su nicho ideal para realizar sus ventas. El e-commerce ofrece tener a la mano marcas de otros países que funcionan las 24 horas. Además, no es necesario salir de nuestras casas para realizar una compra. Es una forma fácil, segura y muy cómoda de adquirir productos. Encontramos varios tipos de comercio electrónico. Existe como tienda online, es decir, que una tienda física esté en Internet. Por otro lado están los servicios, que es cuando tomamos algún taller, clase o cita a través de Internet. También podemos encontrar la modalidad membresía, marketplace y dropshipping. Hoy en día es cada vez más seguro comprar a través de las redes sociales o del Internet. Los invito para que nos sigan en Instagram. Estamos como @redmastv y @redmasnoticias. Chao. Empieza la programación gratuita de ArtBo, la feria del arte más importante de Colombia, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los tapabocas, la vacuna y un hambre insaciable por conocer en las nuevas dinámicas de la plástica son los requisitos para asistir, bajo un formato novedoso que se extiende a galerías y museos nacionales e internacionales. Marco Vergara está desde el lugar de su lanzamiento. El arte es el espejo de la sociedad y refleja sus luchas. Quizás por eso esta obra retrata los derrames de petróleo en el mundo. Sara Modiano falleció en el 2002, pero de forma póstuma llegaría hasta la Bienal de Sao Paulo en Brasil y sería famosa después de su muerte. Hoy, cuando su obra es reconstruida para exaltar el cuerpo de la mujer como medida del universo a través de una estructura. Quizás el arte también nos dé estos mensajes que no esperamos, pero definitivamente necesitamos para poner los pies en la tierra.
Y si quieren más datos curiosos, les tengo otro. Esta instalación que está a mi espalda es de Freddy Alzate y revive el edificio Mónaco ubicado en Medellín y las épocas de Pablo Escobar. Si ustedes lo pueden ver bien de frente, tiene la sensación de colapsar y hace parte de las 9 obras que ustedes pueden ver de forma gratuita aquí en el Museo del Chicó. De introducir una sección que es en un parque público, en un espacio abierto, más seguro, con COVID. Y estamos presentando en la sección sitio 9 proyectos de artistas de distintas generaciones, de distinta raíz cultural, con distintos lenguajes y formatos, que están presentando obras de arte público para que los usuarios de un parque en lo que asisten niños, familias, puedan tener la oportunidad de ver obras de arte de artistas de todos los rincones del mundo. Arbo en su edición 2021 viene con la idea de reactivar una economía que nos beneficie a todos para aprender de la plástica. En arbo.co puedes consultar todos esos circuitos, incluso tenemos un sistema de transporte que hemos dispuesto para generar esos acercamientos. Todos los espacios son libres de entrada, tienen visitas comentadas y como bien lo mencionabas, ese foro con exponentes nacionales e internacionales también lo ofreceremos de manera gratuita. La Feria de Arte de Bogotá va hasta el 3 de octubre. Sus experiencias democratizadas son para el público bogotano que se considere sin etiquetas. Ya está ahora en Red Más Noticias. Vamos a hablar del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá. Dice la alcaldesa que este es un logro al que se llega después de muchísimos años de discusión. Pero también hay otra versión de quienes no están plenamente de acuerdo con lo que se está haciendo o por lo menos tienen algunos reparos. Hoy en Red Más Noticias está con nosotros la doctora María Carolina Castillo, que es la presidenta de Pro Bogotá. Bienvenida, es un gusto saludarla. Buenas noches, muchas gracias por este espacio para poder presentar algunas de las miradas que tenemos sobre el Plan de Ordenamiento Territorial desde Pro Bogotá Región. Doctora María Carolina, a ustedes esta propuesta que se hace, la Alcaldía Mayor de POT, en lo que tiene que ver con el modelo de ocupación de territorio, ¿le gusta o no le gusta? Hemos hecho un análisis juicioso del articulado planteado por la Alcaldía, el Consejo Distrital y a la ciudadanía sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. Y encontramos que el modelo de ocupación no da respuesta a dos problemáticas estructurales de la ciudad. La primera es a poder generar el suelo para la proyección de hogares que se darán dentro de los próximos 12 años, que es la vigencia del POT. ¿Por qué lo decimos? El DANE dice que en Bogotá se necesitan para los próximos 12 años 1.067.000 nuevas viviendas, porque ese será el número de hogares que se generará sumado a la actual déficit cuantitativo habitacional. Hay más de 96.000 familias en Bogotá que no tienen hoy vivienda y además se espera que se generen 970.000 aproximadamente nuevos hogares. La norma nacional prevista en la Ley 388 obliga a los municipios, cuando desarrollan su instrumento de planificación, a proponer el suelo para esa estimación de población, es decir, para 1 millón, algo más de 1 millón de viviendas. Sin embargo, la propuesta actual solo propone suelo para 589.000 soluciones habitacionales. ¿Se queda corta? Esto lo acorta, además, el suelo de expansión lo reduce en un 21.6%, el suelo de expansión es el que es de más fácil desarrollo, pero además se olvida de 500.000 familias, que su destino y su vocación será buscar vida y casa por fuera de Bogotá, en los municipios circunvecinos. Y eso tiene un enorme problema ambiental, porque en los municipios se ocupa el suelo principalmente agrícola, suelo de protección, mientras que en Bogotá es el suelo, que es un suelo ya urbano, que tiene unas condiciones ambientales muy distintas a las que tienen en los municipios de la sabana. Y lo segundo es que este efecto en el costo de la vivienda hace que el valor del suelo sea más alto y en consecuencia el producto inmobiliario más alto, y la gente de menores ingresos será la primera en salir de la ciudad, porque no va a encontrar una solución habitacional eficiente y a costo razonable dentro de la ciudad. Y lo otro es un fenómeno que se da ya en Bogotá hoy, son las ocupaciones informales. Todas las hemos visto en los límites y en los bordes de la ciudad. En la actualidad, sin estas normas restrictivas, se producen 20.000 ocupaciones informales anuales en la ciudad.
Esto va a aumentar el número de viviendas informales que tienen la peor forma de ocupar el suelo porque lo hacen o en las laderas de los montes y en los ríos y principalmente en suelos de protección o de riesgo, y además son viviendas sin servicio público, sin servicios urbanos, a las que no se le puede llevar ni agua, ni luz, ni transporte público, porque es un suelo que no forma parte del perímetro de la ciudad. Sobre el tema, doctora María Carolina, el POT le está apostando una renovación urbana, lo que hablábamos, para atender el crecimiento de Bogotá. ¿Es acertado como lo está viendo la alcaldesa mayor? En términos generales hay dos maneras de crecer. Uno puede crecer en expansión o en el mismo perímetro urbano hacer una fuerte apuesta por la renovación. Nosotros somos de la idea de que hay que lograr un equilibrio entre los dos. Entonces yo les decía hace un instante que se redujo el suelo de expansión en 21.6%. Entonces la gran apuesta es construir sobre la ciudad ya construida. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación que tenemos es lograr la meta. De esas 589.000 viviendas que propone el POT crear, 347.000 las propone en suelo en tratamiento de renovación urbana. Solo para que no tengamos un número en la cabeza, desde que se adoptó el actual Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene una vigencia hoy de 17 años, solo por el tratamiento de renovación urbana, la ciudad ha sido capaz de hacer 1.800 viviendas. Y la apuesta de este plan de ordenamiento es hacer 347.000 en menos tiempo. De 1.800 pasar a 347.000. 1.800 en 17 años, 347.000 en 12 años. Por eso es que tenemos una enorme preocupación porque advertimos desde hoy que esa meta no se va a cumplir. No es realista. No es realista porque la renovación urbana, al darse en la ciudad consolidada, implica mucho más tiempo de gestión social, de trámites, de los permisos que hay que hacer en una ciudad que ya tiene una vida y una actividad económica en esos sectores que se intervienen. Entonces eso hace que sea muchísimo más despaciosa. Son 61 trámites para lograr iniciar la construcción de una unidad habitacional. En promedio se demora más o menos 54 meses. De los 17 planes parciales que la ciudad ha adoptado en 17 años, solo 8 han detonado. Hay 16 sin iniciación de actividad. Entonces, por eso es tan importante que la ciudad logre un mejor equilibrio entre el suelo que le destina a la renovación urbana y el suelo que destina a la expansión, para lograr las metas de generación de vivienda. Y la vivienda es muy importante porque la vivienda le permite a los ciudadanos tener unas condiciones mínimas de calidad de vida. En la vivienda donde, y la pandemia sí que lo evidenció, pasamos el grueso de nuestra vida en el relacionamiento interpersonal. A partir de ella accedemos a servicios públicos de calidad. En ella accedemos hoy al Internet, en esta era de la digitalización y de las telecomunicaciones. Entonces, qué importante es que podamos darle condiciones dignas de vivienda a las familias bogotanas. ¿Y cómo le parece esa propuesta, o varias propuestas, sobre la malla vial? ¿Es igualmente inviable como el tema del uso del suelo, o esa sí tiene algo de viabilidad, en su opinión? El plan de ordenamiento territorial propuesto tiene unas vocaciones y unos principios que compartimos desde ProBogotá. La primera de ellas es la descarbonización del transporte público. Uno de los principales problemas de Bogotá es la calidad del aire. Y el grueso viene por las emisiones principalmente de los vehículos privados y de los vehículos asociados a la logística. En el transporte público, la ciudad, con los impuestos de todos, ha hecho un esfuerzo enorme por cambiar la matriz energética y hoy ya tenemos la mayoría de los vehículos a gas o eléctricos, cuyas emisiones son menores. Sin embargo, la propuesta del POT tiene dos temas que nos preocupan enormemente en materia de movilidad. La primera es que Bogotá, desde el año 1961, ha intentado construir una malla vial en donde en vías arteriales no haya más de 1 kilómetro de distancia entre una y otra, para completar un entramado muy eficiente que le permita a uno moverse de sur a norte con mucha facilidad a través de ese entramado vial. Ese entramado vial no se ha terminado de construir y principalmente hacia el suelo en la parte del norte. Entonces, la propuesta POT, lo que más nos preocupa es que Cercena elimina la posibilidad de completar ese entramado desde la calle 80 hasta Chía, desde la avenida Boyacá hacia el río. Esas reservas viales que han formado parte de la planificación urbana de Bogotá desde el año 61 son eliminadas en esta propuesta de plan de ordenamiento territorial. En el primer plano, en el primer segmento, entre la 80 y el humedal,
lo reconvierte, ya no es suelo de movilidad, sino que dice que es un suelo para dotacionales. Y de ahí en adelante lo elimina. Lo que le hemos dicho a la administración y lo que le proponemos en la conversación ciudadana a los concejales es que encontremos soluciones que permitan recuperar y proteger la estructura ecológica principal y convivir con la movilidad, como la misma propuesta hecha por esta alcaldía lo hace en otros tramos, incluso de la misma LO, o en la intersección entre la avenida Ciudad de Cali y el humedal Tuyabenica, ahí lo resuelve, o para el metro, para la segunda línea de metro, llegando a la localidad de Suba, ahí esta propuesta actual del plan de ordenamiento sí permite la convivencia entre la línea de metro y el humedal de Tibabuyes. Ahí sí lo habilita. Entonces lo que le estamos pidiendo es que les dé la misma solución. ¿Qué problema adicional tiene suprimir estas dos vías, la LO y la avenida Ciudad de Cali al norte? Que toda la logística hacia el norte va a terminar saliendo por la autopista norte. Por eso la congestión que ya vivimos hoy, que se verá acrecentada con el tiempo. Entonces, cercena un pedazo de la Boyacá y la limita y la manda a conectarla con la autopista norte, y toda la logística al final, a partir de la 80, va a salir después de la Boyacá por la autopista norte. ¿Y ustedes han llevado estos temas, aparte del Consejo, a la misma alcaldesa? Sí, señor, nosotros hemos tenido varias conversaciones con la señora alcaldesa, con la secretaria distrital de planeación, elaboramos un documento riguroso de cada uno de las versiones del plan de ordenamiento territorial, y sin embargo, frente a estas observaciones no hemos recibido un ajuste en la propuesta de POT. Así que seguimos insistiendo, hoy la palabra la tienen los concejales, y esperamos que con los concejales logremos dar una respuesta a la movilidad de los bogotanos en estos aspectos tan importantes. Y el segundo es los segmentos viales, lo que se conoce como perfil vial, esto es el ancho de las vías y las vocaciones que a la vía se le da. Hoy la propuesta tiene una reconversión de los perfiles viales, incluso de los existentes y de los futuros, para que salga el carro particular, y hay una propuesta y una apuesta grande por la bicicleta. ¿Qué nos preocupa de esa propuesta? Que vías como la autopista norte o como la calle 26 o la 68 van a ver reducidos dramáticamente el número de carriles que tienen para vehículos particulares, y este será para bicicletas. Y nuestra gran preocupación es que hicimos un análisis muy juicioso de cuál es la vocación de reconversión de modo de movilidad a bicicleta, y encontramos que esto tiene un límite, un porcentaje límite, atado a, 1, condiciones de seguridad, 2, el horario en el que la gente se moviliza, la actividad que va a hacer, el largo de las distancias y el género, principalmente asociado a seguridad. Entonces, las personas mayores de 57 años no van a montar en bicicleta para su actividad diaria. Claro. Y si yo tengo una persona mayor en una ciudad que se está envejeciendo, pues debería poder brindar todas las soluciones de multimodalidad y no exclusivamente apostarle a la bicicleta. Y además, porque por esos carriles mixtos no solo va la persona privada en su vehículo particular, sino que hay mucho de la actividad económica, de logística en reparto de mercancías, de ambulancias, de servicios de bomberos, de otros servicios de ciudad que no son exclusivamente los vehículos particulares. Y por eso es tan importante mantener esa capacidad que tiene la ciudad. Pues, doctora María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá, queríamos escuchar su punto de vista sobre el plan de ordenamiento territorial que toca directamente a todos los capitalinos, que es un proyecto a largo plazo, y hay observaciones y hay que escuchar las dos caras de la moneda. Gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias, y ojalá la conversación con la alcaldesa se pueda dar. Muchísimas gracias, así lo esperamos también nosotros. Nosotros ya nos conectamos con nuestra emisión central de noticias. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza nuestra segunda hora de noticias. Y empezamos hablando de lo que pasó con una situación de inseguridad en Bogotá. Un comando armado de delincuentes protagonizó un indignante robo en el barrio Danubio Azul de la localidad de Usme. Se hicieron pasar por investigadores de la SIJIN de la policía uniformados y tomaron como rehén a un niño de 10 años para llevarse 35 millones de pesos. Incluso uno de los integrantes portaba un fusil. Se volaron y aún no los han podido capturar.
La banda se movilizaba en estos 2 vehículos. Antes de actuar, esperan dentro de los carros más de 15 minutos. Una madre con su hija pasa segundos antes de que el comando armado entre en acción. Del vehículo rojo descienden 4 personas. De la camioneta blanca también. En total son 8 delincuentes los que se dejan ver. 5 con chaquetas casi idénticas a las que usan los investigadores de la SIJIN de la policía. 2 de civil y uno uniformado que actúa como campanero. Ella intenta abrir la puerta y unos señores vestidos de policía, creo yo que son policías, la entran con todo y puerta hacia arriba. Ella me alcanza a gritar a mí, yo escucho acá arriba. Entonces uno le tapa la boca, le reventó la boca. Cogieron al niño y lo subieron de rehén, por si yo de pronto reaccionaba. El menor de 10 años es subido por uno de los hombres de civil. En escena aparece otro de los delincuentes con lo que sería un fusil. Una orden de allanamiento. Yo le dije, ¿y por qué? No, que por minería ilegal. No tengo ese proceso. Que sí, que minería ilegal y muéstrenme. Sacaron. Un man de la SIJIN sacó todos los papeles, vea su orden de allanamiento, con el escudo de la policía, de la alcaldía, sus radios, como todos los policías. La mujer también es retenida. Esto es un robo, no, esto es parte del operativo. De ahí dijeron, no, que usted está hablando mucho, vamos a esposarlo. Me esposaron con la esposa de la policía. ¿Dónde está la caja fértil? Yo no tengo caja fértil aquí. Que sí hay una y que hay 600 millones ahí. Afuera, el integrante uniformado está listo para comunicar cualquier novedad por radio. La tiraban al piso y que la plata o se mueren. La policía, la de verdad, investiga si hubo miembros de la institución activos o en retiro involucrados en el robo. Nuestros equipos investigativos de Policía Judicial e Inteligencia han venido trabajando con la Fiscalía General de la Nación en el esclarecimiento de los hechos. Se tienen algunos indicios como los vehículos que habrían participado en estas actividades criminales. Asimismo, se tienen identificadas varias bandas criminales que tienen su actuar delictivo en la localidad de Usme. Incluso se analiza si empleados bancarios apoyaron las labores de inteligencia de la banda. Los manes me mostraban, los policías, tres videos de hace 6 meses hacia acá, donde yo voy a hacer retiro 2 veces con la esposa mía a Centro Mayor de la 80. Además de los 35 millones de pesos, la organización, que usa hasta un fusil para sembrar el terror, se robó un cochinito de barro alimentado durante meses con monedas de 1.000 y 500 pesitos. Tras el episodio, la policía redobló los patrullajes en la zona comercial del barrio Danubio Azul. Bueno, pero esto no ha sido lo único que ha pasado en las últimas horas en Bogotá. De nuevo, los vecinos que viven al lado del Portal de las Américas tuvieron que padecer una noche de terror. A todo lo que tienen que vivir cuando se convocan marchas, se suma que ahora los vándalos les lanzan gases lacrimógenos al interior de sus casas. Paula Granados, buenas noches. Usted estuvo en el lugar recorriendo la zona, hablando con la gente. Hola Paula, muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Habitantes del barrio Bosa Alameda grabaron con sus celulares desde sus casas la manera como un grupo de manifestantes tomaban los gases lacrimógenos que les lanzaba el ESMAD y después los dirigían al interior de los conjuntos residenciales. Una mujer que en ese momento dormía con su mamá y sus 2 mascotas quedaron atrapadas en el 3er piso de su vivienda después de que uno de estos gases ingresó a su casa. La mujer tuvo que ser sacada con oxígeno de la vivienda. Habitantes de Bosa Alameda están cansados que cada vez que se convoca una jornada de paro, ellos terminan siendo los paganos de los enfrentamientos y de la delincuencia de los grupos de vándalos que llegan a destruir lo que se les atraviese. Desgraciadamente estamos pagando a las personas que menos debemos de pagar y ellos no miden las fuerzas. Y las miden es contra nosotros, los que no tenemos nada que ver. En este video se evidencia cómo ayer un grupo de estos delincuentes arremetieron contra los conjuntos residenciales, lanzando gases y bombas molotov al interior de los apartamentos. Lo anterior con el fin de culpar al ESMAD de atacar las casas de habitantes del sector. La Policía Metropolitana de Bogotá acompañamos en total 16 actividades en la ciudad. Y lo más
delicado que se pudo presentar fue el lanzamiento de algunas cápsulas de gas por parte de estos delincuentes hacia los conjuntos residenciales. Ellos utilizan esta táctica para afectar a la comunidad y posteriormente victimizarse y hacer creer a los ciudadanos que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Los habitantes del conjunto residencial aledaño al Portal de las Américas, en donde cayeron los gases, cuentan el terror que deben padecer en jornadas de marchas. Sus casas anoche quedaron con graves daños. Nos acostamos a dormir y sentimos un impacto y nosotros, pues, la gente, los vecinos gritando que por favor saliéramos y nosotros pues queriendo salir, pero el humo no dejaba porque no puede uno respirar. Los que están mandando los gases lacrimógenos son los mismos protestantes. Ellos cogen lo que mandan la policía y lo recogen y los mandan al interior del conjunto. Sin embargo, la problemática en estos conjuntos va más allá. Dueños de los apartamentos contaron fuera de micrófonos que al interior de los conjuntos residenciales viven profesores y simpatizantes de las primeras líneas que ayudan a estos jóvenes, ya sea dándoles comida o algunos suministros como escudos o prestándoles primeros auxilios. Esto ha generado conflicto entre los vecinos. A ellos les importa un carajo tirar para acá, para adentro. Le tiran a ellos y la policía quiere defenderse. Ven que están sacando cosas de aquí, porque ayer vi cómo les botan bombas molotov. ¿De dónde salen? De aquí les ayudan. La concejal Lucía Bastidas cuestionó a la alcaldía por no haber actuado en las localidades donde se presentan los desmanes. Lo de ayer de verdad es increíble. Lanzaron gases lacrimógenos. ¿Qué pasa, señores de la alcaldía? ¿Por qué no reaccionan? ¿Por qué no persiguen a estos vándalos? ¿Por qué están en contra de las mayorías silenciosas que son esos vecinos que anoche no pudieron dormir, que tuvieron que caminar horas? Por favor, alcaldesa, hagan algo. En medio de los enfrentamientos, el patrullero Jonathan Orduña fue herido por manifestantes. El uniformado perdió gran parte de sus dientes por la paliza que recibió. Mi hijo fue agredido por manifestantes, los cuales atentaron contra la vida de mi hijo. Hicieron ayer una cirugía y de hoy en 8 tiene otra cirugía. ¿Quién me va a responder por él? Me le tumbaron los dientes. Ahí sí no hay derechos humanos para ellos, ¿cierto? Los vecinos del sector de Bosa Alameda han interpuesto tutelas y denuncias ante diferentes organismos reclamando tranquilidad en sus casas, la misma que perdieron desde el pasado 28 de abril, día que iniciaron los paros en el país. Bueno, pues qué complejo. Ahí está la radiografía de lo que tienen que vivir una y otra vez las personas que habitan en esa zona alrededor del Portal de las Américas. Y entre tanto, el alcalde de Cali está siendo indagado por la Procuraduría por contratar jóvenes que serían de la primera línea para realizar labores de reconstrucción de los sectores que resultaron afectados por el paro. Alejandro Muñoz, buenas noches. ¿Cuál es el propósito final de este ente con el mandatario? Paula, televidentes, muy buenas noches. Estas indagaciones lo que buscan es investigar y determinar presuntas irregularidades a las que pudo haberse sometido el alcalde de Cali al vincular a estos jóvenes para realizar labores de recuperación en la ciudad. Luego de conocer que la Procuraduría General de la Nación anunciara sobre la apertura de una indagación preliminar al alcalde de Cali por temas relacionados con la contratación de jóvenes para recuperar aquellos espacios que se vieron afectados, el mandatario local respondió: que un joven sea empleado, que cumpla los requisitos, por supuesto, que sea garantía de buen servicio a la comunidad, sin importar que sea de primera o quinta línea o de ninguna línea. Quienes asusan que investiguen a un alcalde por querer darle empleo a los muchachos, creo que están equivocados y creo que no están haciendo las lecturas correctas de una sociedad. Recordemos que el anuncio de la contratación lo hizo la semana pasada la Secretaría de Movilidad, pero se ha conocido que algunos de estos jóvenes podrían prestar sus servicios a áreas como infraestructura, entre otras dependencias de la administración municipal. En los próximos días, el alcalde deberá presentar el certificado y la forma en que fueron contratados estos jóvenes y además adjuntar las necesidades que conllevó a esta contratación para realizar este tipo de labores en la ciudad. Con esta información me despido desde Cali, Alejandro Muñoz, Red Más Noticias. Gracias, Alejandro. Ahí tienen la radiografía de lo que está pasando
en varios puntos de Bogotá y también lo que está pasando en Cali. Son temas relacionados. Vamos con el primero, Mauricio, y tiene que ver con esta situación de este atraco en Bogotá que es indignante. Eso no tiene otro operativo que indignante. Entran a una casa disfrazados de policías, con esposas de la policía, con documentos evidentemente falsificados, toman a un niño de 10 años como rehén, golpean a la mamá delante del niño, se llevan 35 millones de pesos y no se sabe nada de ellos. Y adicional, en otro punto de la ciudad, anoche, tenemos el caso de los vándalos, hay que llamarlos como son, vándalos, tirando las bombas molotov y los gases lacrimógenos a los apartamentos donde había niños, donde había mujeres, adultos, mayores, para culpar a la policía. Caos, un desorden, lo que está pasando en la capital de la República. Hablamos con el secretario de Seguridad, dice que están haciendo su mejor esfuerzo, pero esto ya está llegando a un punto muy preocupante. Hola Joa, buenas noches a todos los que nos siguen en este momento. Yo creo que lo que se está preguntando la gente en este momento es si hay políticas en curso, diseñándose, estructurándose, que por lo menos intenten atajar fenómenos como los que acabamos de ver en estas notas. Y digamos que hay algunas señales de esperanza en el camino, habrá que ver si se concretan. ¿A qué me refiero? Agarremos primero este episodio del barrio Danubio Azul, absolutamente indignante. Tiene estos rasgos, por ejemplo, el niño tomado como rehén para que el padre no pueda reaccionar, los golpes a su mamá, 1 hora metidos en esa vivienda, llevarse los 35 millones. Pero más allá de esos datos hay algo que es fundamental, y es que estos 8 hombres que se dejaron ver, como dijo Fabián en su nota, en 2 automóviles, tenían videos previamente grabados del dueño de esta casa sacando plata para poder recoger la plata que tenía en su casa para poder comprar insumos para su negocio comercial. Es decir, esto está claramente estructurado, no son delincuentes de ocasión, no son unos ladronzuelos de aquí y allá, están más organizados, más planeado y más cuadrado que cualquier otro episodio que hayamos visto en las últimas horas, por lo menos, salvo uno que también sucedió en las últimas horas en el sector de Fontibón, una mujer que fue a sacar plata, una vez más el tema de sacar plata, y la siguieron, y con las cámaras del centro comercial se nota, la siguieron varios hombres durante más de 45 minutos hasta que llegó a su carro, y cuando llegó a su carro, ¡prum!, le cayeron 6 hombres a quitarle lo que había adquirido. ¿Qué estoy destacando allí? Crimen organizado, claramente planeado todo, y bandas bastante grandes y bastante bien armadas y bien estructuradas, aparte del elemento adicional de la intervención de policías. Sí, no lo sabemos, hay vestimenta de la policía, parecería que el arma también es de la policía, los radios dice la víctima que eran de la policía, y es más, él agrega que en las esquinas de la cuadra, vaya uno a saber si es así o no, había policías que no reaccionaron. Pero con esto lo que quiero decir es que ayer estábamos registrando que la Policía Nacional acaba de nombrar un nuevo director de seguridad ciudadana, el general Germán Bustamante, quien viene de ser el director antinarcóticos. Por lo tanto, tiene una noción mucho más clara de cómo funcionan bandas organizadas y cómo se puede hacer inteligencia para detectar esos hilos de las bandas organizadas. Esperemos que ese sea un movimiento en la dirección correcta. Y en el segundo caso, en el caso de la primera línea que a estas alturas, es decir, ayer no salieron más de 2.000 personas en Bogotá, no es a protestar, no es una suma despreciable, pero dista de aquellas multitudes que llenaban la Plaza de Bolívar y concurrían por todas las calles de Bogotá. 2.000 personas que por la noche esa protesta se transforma en estos actos vandálicos. Actos vandálicos que por lo menos en el caso de las Américas, del Portal de las Américas, los otros puntos fueron Usme y el Portal de Suba, que ya son los puntos tradicionales de mayor violencia, tuvieron 3 rasgos clave. 1, el uso de armas blancas, machetes contra la fuerza pública. 2, esto de botar gases lacrimógenos contra las casas. Y 3, el destrozo
de semáforos, el destrozo de bienes públicos que quedaron claramente registrados en las cámaras. ¿Hay algo que esté sucediendo que le pueda dar a uno cierta ilusión de que algo se puede controlar? Por lo menos pensemos que el borrador de ley, el proyecto de ley de seguridad ciudadana que está por presentar el gobierno en estos días al Congreso, tiene un par de elementos que ayudarían. Quien ataque con arma blanca es una persona que se considera un peligro para la sociedad e inmediatamente queda bajo medida de aseguramiento. Quien ataque a un servidor público, como es el caso de los policías, tiene penas incrementadas en ese proyecto de ley de seguridad ciudadana. Y quien ataque bienes públicos también tiene penas incrementadas. Vaya uno a saber si todo esto pasa en el Congreso y posteriormente se implementa o no, pero por lo menos en esos dos frentes ve uno que se están moviendo las autoridades, no con la rapidez que se requeriría, no con la presteza que todo el mundo está pidiendo, pero por lo menos sí en la dirección correcta. Ay, Paula, esta situación de inseguridad de Bogotá, en nuestra primera hora hablamos con el secretario Aníbal Fernández de Soto. Veo muy difícil, muy lejos una solución. Se está haciendo lo que mejor se puede, lo hace la administración, pero está la reincidencia, los capturan. Tipos que han entrado en la cárcel 20, 30 veces y están todavía en las calles delinquiendo. Alguna solución tiene que haber porque es un problema grave. Además porque la gente está pidiendo más, o sea, de buenas intenciones y estamos haciendo lo mejor que podemos, pues ya la gente es una respuesta que se queda insuficiente ante la inseguridad que están viviendo en las calles. ¿Qué fue lo que pasó en el norte de la capital de la República con una pareja de extranjeros que se aprovechó de la buena fe de muchas personas y sacaban un supuesto bebé en la noche para recibir limosna que resultó ser de plástico? Esta es una historia tremenda, sí señor. Los capturó la policía, una pareja ya conocida de los habitantes del sector de la 127 con autopista en el norte de Bogotá. Siempre tenían un bebé en brazos, la gente les ayudaba porque pues claramente pues esa caridad se movía el corazón ante una escena como esta. Los capturó la policía, descubrieron efectivamente que el bebé era un muñeco de plástico, además tenían armas blancas en su poder. ¿Cómo sospechar si su rostro solo invitaban a la caridad? Su historia conmovió a cientos de vecinos de la calle 127 con autopista norte que no podían concebir que una pareja tan joven deambulara por las calles y lo peor, con un muchachito recién nacido expuesto a los celajes nocturnos. Pero fue una requisa de rutina la que empezó a desnudar el libreto. Al momento de verificar una pareja que estaba ejerciendo la mendicidad con un menor, la pareja se torna agresiva. Y en un movimiento brusco de la dama, se descubre el menor y se logra establecer que es un muñeco. Sí, un muñeco. Uno de esos regordetos que se vendían como pan caliente en Navidad. Muñeca Juanita 2900. Los capturados fueron llevados al CAI Andes. El cuerpo del delito exhibido con el resto de elementos incautados, 2 tarros vacíos de leche, un tetero y 2 puñales. Ya varias personas habían dado ayuda a estas personas que estaban ejerciendo la mendicidad. Posteriormente son requisados y se encuentran en su poder armas blancas, las cuales podrían haber sido utilizadas para el delito de hurto. El abnegado padre resultó ser un viejo conocido de las autoridades con varias anotaciones por hurto. La recomendación es no apoyar a estas personas que instrumentalizan a los menores para ejercer la mendicidad. La pareja recibió un comparendo por porte de armas y fue enviada al centro de traslado por protección. Muy bien, pues ahí estaba la historia. Cambiamos de tema. Hoy se desató una verdadera tormenta en la coalición de la Esperanza por el apoyo del Partido Liberal a Alejandro Gaviria. La coalición le cierra la puerta a una posible alianza. Sergio Fajardo marcó distancia con Gaviria porque el exrector de la Universidad de los Andes tiene el apoyo directo del expresidente César Gaviria y del Partido Liberal. Algunos de sus militantes apoyan la recolección de firmas para su candidatura. Así lo dio a conocer Fajardo en una entrevista con el medio informativo Está Pasando Col. La coalición de la Esperanza, yo vengo de la política alternativa, yo nunca he estado con un partido político tradicional. Alejandro tiene el apoyo del Partido Liberal de César Gaviria, que está detrás de muchas de las cosas, o eso parece en principio. O sea, estamos recorriendo caminos diferentes. Fajardo da un rotundo no al liberalismo. Ese mismo Partido Liberal que está con el alcalde Daniel Quintero en la ciudad de Medellín, que están destruyendo una construcción de sociedad como están haciéndolo en la ciudad de Medellín, que es un partido que apoya ese tipo de expresiones políticas, no puede ser un partido con el que nosotros construimos. Vamos a cambiar.
Y ese partido liberal, con esas características, no puede ser parte de nuestra construcción. No solo fue Fajardo el que le cerró las puertas a Alejandro Gaviria. Juan Fernando Cristo, otro de los integrantes de la Coalición de la Esperanza, también fue claro. En la Coalición Esperanza es bienvenido Alejandro Gaviria, pero no cabe sino un solo Gaviria, no dos, ni mucho menos tres. No se puede estar en la coalición y al mismo tiempo con el partido del César, porque eso ya ni es partido liberal. Alejandro Gaviria le contestó a través de las redes sociales. Sergio, estamos en lo mismo, transformar a Colombia desde el centro político y ofrecer una esperanza de cambio de verdad. Pensemos en un centro incluyente, trabajemos para que la consulta de marzo nos permita unirnos en este propósito. El debate sobre las alternativas de Fajardo y Gaviria en el centro político genera toda clase de controversias. Incluso diversos sectores han visto con buenos ojos la posibilidad de que ambos sean incluidos en una consulta interna. Angélica Lozano. La consulta de centro tiene que incluirlos a ambos, a Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, entre muchos otros. Sergio Fajardo. Estamos de acuerdo, Angélica. La consulta debe incluir a Alejandro y a los candidatos de la Coalición de la Esperanza. Pero, ¿tú qué opinas del Partido Liberal de César Gaviria? ¿Te parece compatible con los valores sobre los que hemos construido la coalición? Angélica Lozano. En el Congreso coincido o difiero con el liberal según cada proyecto o debate. No repitas con Alejandro los errores del 18 al rechazar consulta con Claudia y Robledo y después con De la Calle. Ahora la representante del Partido Verde, Juanita Gobertus, se lamenta de que haya estallado la división. Juanita Gobertus. Me duele en el alma pensar que podemos ir directo a repetir el 2018 dividiendo el centro. No más. El país espera más de todos los políticos. Tenemos que lograr acuerdos. El mantra es y debe seguir siendo numeral consulta de centro para escoger candidato único que vaya a la primera vuelta. Las alianzas serán fundamentales en el 2022. Y otra pelea. El precandidato Federico Gutiérrez a través de Instagram le lanzó pullas fuertes a Alejandro Gaviria. Las críticas del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al exministro de Salud, Alejandro Gaviria, por sus repentinos cambios de pensamiento y posición llegaron a través de Instagram, donde Gutiérrez manifestó estar sorprendido. Una de las cosas que más valoro en la vida es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y uno no puede ir por la vida cambiando o acomodando las cosas sin criterio y con cálculo político según le convenga. Gutiérrez resalta cuando Gaviria aseguraba que no podía ser parte de lo que él llama centro unificador. No me gusta hacer énfasis en la seguridad, como la seguridad era el último tema de la sociedad, eso sí me parece facho si se quiere. Gutiérrez dice que si a Gaviria no le gusta la seguridad. Que no te guste la seguridad o que no te importe la seguridad para la gente no te da derecho a decirme facho. Gaviria le cierra la puerta a una posible alianza. Estoy seguro que yo no voy a hacer ninguna alianza con Federico. Estoy seguro que eso no va a pasar. A lo que Gutiérrez le respondió: que el tiempo no castigue la lengua. Para mí esto no son proyectos hoy individuales, para mí no es un proyecto de egos. Hoy lo más importante es el país y hay que pensar es en Colombia. Gutiérrez también cuestiona a Gaviria por haberse convertido a su juicio en un juez ideológico. Donde encasillas a las personas en ideologías de acuerdo a tu conveniencia. Eso no está bien, ni se ve bien, mucho menos cuando tratas de creerte el dueño del centro. ¿Dónde compraste la franquicia del centro? Como si la vendieran. El exalcalde de Medellín hace un llamado a que las campañas no se conviertan en una estigmatización de los demás. Bueno, ¿qué tal las disputas? ¿Qué tal las peleas cuando todavía faltan 8 meses para la primera vuelta? 8 meses en estas. Vamos a estar día tras día viendo que el uno le dijo al otro, que el otro dijo del de más allá. Y algunos de ustedes en sus casas dirán, bueno, pero es que eso es pan de cada día. Aquí las peleas entre precandidatos, tratar de desprestigiar el uno al otro, eso es parte del juego político y del juego preelectoral. Eso es cierto, pero aquí hay por lo menos 2 cosas que se empiezan a revelar estructuralmente. Más allá de los problemas entre uno y otro nombre y quién tiene la razón y quién no, hay 2 cosas muy interesantes. La primera de ellas tiene que ver con el último video que vimos, el de Federico Gutiérrez, porque surge a partir de esta declaración de Alejandro Gaviria a unos periodistas o a unos muchachos a los que les dice:
Federico Gutiérrez no debe entrar a esta coalición de centro. Lo que dice Federico Gutiérrez es que le muestra un video previo en el que Alejandro Gaviria dice: le tengo afecto a Federico Gutiérrez y él seguramente va a entrar a esta coalición de centro. Bueno, el cambio consiste en que ahora dice no va a entrar a esta coalición de centro. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero acaso Federico Gutiérrez no estaba más hacia la derecha? ¿Acaso no estaba tratando de entrar con el grupo de alcaldes y el Partido Conservador en una consulta con los precandidatos del Centro Democrático? ¿No era esa la centroderecha el paraguas natural para los exalcaldes, entre ellos Federico Gutiérrez? Pues vean ustedes un primer movimiento. Parece que ahora, como dicen las encuestas, es más popular el centro, es mucho más popular moverse hacia el centro que estar en la derecha o que estar en esa coalición de derecha. Algunos dirán sí, pero es que vea las encuestas, vea cómo está la popularidad del gobierno del presidente Iván Duque, vea cómo está cayendo la popularidad del expresidente Álvaro Uribe, vea que la gente está más hacia el centro que hacia la derecha, y creo que eso no lo tengo que ver yo, eso lo están viendo los precandidatos y ahora se está volviendo un sitio de mucha atracción, incluso para personas como Federico Gutiérrez, que pueden estar más hacia la derecha. Pero el segundo elemento que vale la pena destacar aquí es que quien dice que Federico Gutiérrez no debería ir al centro es Alejandro Gaviria, diciendo pues aquí no tiene lugar, no tiene espacio. Y resulta que viene la pregunta de Federico Gutiérrez: ¿quién tiene la franquicia? ¿Quién tiene el derecho de decir quién va al centro o no? Y levanta la mano por allá atrás Sergio Fajardo y dice: no, señoras y señores, mientras Alejandro Gaviria siga con el Partido Liberal, el respaldo del Partido Liberal, en concreto la parte del partido que está con el expresidente César Gaviria, que apoya entre otras al alcalde de Medellín, ustedes ya han visto la nota, todo lo que ha dicho Sergio Fajardo, aquí no tendría lugar Alejandro Gaviria. Entonces, el segundo fenómeno revelador que hay aquí es: ¿quién va a poner las reglas del juego en el centro? Reglas del juego que, por ejemplo, incluirían el si puede entrar alguien y ser prestigioso dentro de esa coalición, alguien que tenga respaldo de algunos políticos tradicionales o no. Y allá aparecerán por lo menos dos elementos adicionales de ruido dentro de esa coalición de la esperanza y ese movimiento de centro. Uno, el nuevo liberalismo ya tiene personería jurídica y se puede salir cuando quiera y tener su propio candidato. Muchos dicen que Alejandro Gaviria se iría con el nuevo liberalismo y dejaría de lado la coalición de la esperanza. Y número dos, los verdes divididos, peleados entre ellos, ¿cuántos se quedarán en la coalición de la esperanza? ¿Cuántos irán con Gustavo Petro? Esto tiene mucho para moverse y queda mucho tiempo, 8 meses, tomen la nota de eso. La Fundación Arturo Calle. A esta hora aquí en Red Más Noticias nos place mucho tener a un hombre que a partir de su fundación, a partir de la familia que representa, de la cual hace parte, está haciendo patria. Y es bueno hablar con ellos en estos momentos en el que el país se apresta a iniciar un proceso de recomposición después de una muy fuerte pandemia de la cual poco a poco estamos saliendo. Doctor Eduardo Calle, presidente de la Fundación Arturo Calle, es un honor tenerlo aquí con nosotros en Red Más Noticias. Bienvenido. Giovanni, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. Espero para el público sea satisfactoria esta entrevista y sobre todo nos ayude con la reconciliación que requiere el país y también con buscar encender la chispa filantrópica y la responsabilidad social personal que todos los colombianos debemos tener para con nuestro prójimo. ¿Qué tan fuerte fue iniciar, prender, mantener esa chispa filantrópica en momento de pandemia? Y se lo pregunto porque vimos que ustedes dieron ejemplo cuidando el capital más importante que tiene una empresa, y es su capital humano. Giovanni, sí. ¿Qué tan difícil fue? Bueno, yo creería que de pronto entrar en un sinnúmero de detalles que hacen parte de esa realidad sería un poco complejo. Pero para resumirlo, creo yo que representó un esfuerzo, no solamente digamos de la familia y de los directivos, sino sobre todo un compromiso muy especial de parte de todos y cada uno de los colaboradores para que esto fuera una realidad. Cada uno tuvo que hacer un esfuerzo desde su parte personal para lograr hacer un gran esfuerzo colectivo. Obviamente esto representó un traspiés muy grande, digamos, en las finanzas familiares, en las finanzas del negocio. Como el país lo sabe, es una empresa familiar, digamos que mantiene su propiedad dentro de la familia.
y esto representó el que nosotros, utilidades retenidas de varios años, tuviéramos que utilizarlas no para el crecimiento de la empresa como normalmente se hace, sino para mantenerla a flote. Pero digamos que no solamente está el tema económico, está una cantidad de sacrificios que hicieron todos nuestros colaboradores para ser mucho más creativos, para ser mucho más eficientes, para mantener la empresa viva. Y yo creo que principalmente lo que nos ayudó a salir adelante es primero las ganas y digamos esa gran creatividad que caracteriza a los colombianos. Y segundo y más importante, el esfuerzo personal de todos y cada uno por incorporar nuevos canales de venta, por traer estas nuevas marcas que tenemos en el portafolio, por tener ahora la atención a todo lo que es el público femenino, tanto en mujeres adultas o damas, como también en las niñas. Entonces, esto fue definitivamente claro. El esfuerzo fue muy grande y hay una parte de pronto que la gente no conoce, y es que no solamente estuvo el esfuerzo empresarial, sino que también esto estuvo acompañado de un gran esfuerzo de la Fundación, en donde repartimos más de 10.000 mercados de la mano con la institucionalidad del país, en diferentes rincones del país para familias vulnerables. Entonces esto no solamente habla muy bien de la calidad humana que tenemos en la empresa y que quisimos conservar, sino también definitivamente de cómo cuando los colombianos nos proponemos algo que parece imposible, si es con constancia lo logramos. Doctor Eduardo, cuando usted habla del buen ejemplo, pues uno siempre llega a la conclusión que para poder administrar bien hay que dar buen ejemplo, y ese buen ejemplo ustedes lo han puesto desde arriba porque nunca han perdido la humildad, la sencillez, pero también las ganas de ayudar. ¿Cómo es eso de que ustedes ahora están yendo a los sitios más alejados, donde más duro ha pegado el conflicto, para ayudar a los que más lo necesitan? ¿Alcanzó para la empresa, pero también para ayudar? Sí, Giovanni, nosotros, si bien ahorita nos sentimos mucho más fortalecidos y queremos mostrar mejores resultados hacia las comunidades más vulnerables, dentro del grupo empresarial y sobre todo por iniciativa de don Arturo, en 1983 se fundó la Fundación Arturo Calle. Y esta fundación ha venido dedicándose a diferentes actividades en beneficio del prójimo, a diferentes actividades sociales. Pero en especial, desde hace más o menos unos 5 años, inició un proceso en el que no solamente se han venido dando las actividades que continúan, sino que también iniciamos un proceso de patrocinar jornadas de asistencia social, principalmente que tienen brigadas de salud involucradas. Entonces hemos encontrado eco en muchísimas comunidades que nos han invitado a visitarlos, a llevarles todos estos servicios que una cantidad muy importante de profesionales de ciencias relacionadas con la salud, en donde no solamente hay medicina, sino una cantidad de disciplinas en torno a esto, nos han dicho, oiga, yo quiero ser voluntario para que ustedes nos ayuden a llegar a esos rincones del país donde muchas veces es difícil llegar por las dificultades de acceso principalmente, y quiero entregar esto que yo he aprendido, esta digamos, deferencia que la fortuna, que Dios o en lo que cada uno crea o quiera creer le ha dado a esa persona, de poder desde sus manos y su conocimiento brindar alegría, mantener la vida, mejorar la calidad de vida. Entonces nosotros como fundación vimos en esto una gran labor, y don Arturo, que toda la vida ha tenido un gran componente filantrópico, además de ser una persona muy hábil en los negocios y que eso lo ha transmitido pues hacia nosotros los hijos, aunque hay unos que son más hábiles que yo en los negocios, como mi hermano Carlos Arturo, que es quien está a cargo de la empresa. De pronto yo puedo ser un poco más romántico y por eso estoy a cargo de la fundación. Entonces, ahí nos vamos repartiendo las cargas. Finalmente, y para concluir, sí, vamos a muchos rincones del país gracias a la fuerza pública, gracias a la Cruz Roja, gracias a alcaldías que nos invitan, y al final la articulación de estas entidades públicas, privadas, organizaciones sin ánimo de lucro, logra ese resultado de llevar salud a estas comunidades. Esperamos, este año de pandemia, bueno, el año pasado y este año también, fueron muy difíciles para esas obras, porque con todas las limitaciones que teníamos, ya que no se sabía cómo manejar el contagio, la vacunación estaba empezando, había, digamos, mucha incertidumbre y mucho desconocimiento de cómo enfrentar el virus. Ahora que lo conocemos mejor y con el acompañamiento de todo el personal médico y el acompañamiento de las secretarías de salud, que normalmente se vinculan también a estas jornadas en cada municipio,
ya podemos nuevamente empezar a llegar a las regiones y esperamos ahorita en el mes de octubre poder llegar al departamento del Meta. Te lo comentaba hace un momento, queremos ir a la inspección de la Julia. Corazón del conflicto, además. Sí. Digamos, son zonas que se han venido consolidando dentro del proceso tanto de seguridad, digamos, que el Estado ha buscado desarrollar y ha buscado consolidar en estas zonas, como también con todo el tema del proceso que ha venido de reincorporación de los miembros de los grupos armados que han decidido pasar a la legalidad. Entonces esto ha abierto nuevos caminos, nuevos horizontes, nuevos retos para poder acompañar a esas poblaciones con estos ejercicios. Y también hay otra serie de proyectos que seguramente más adelante podremos tener el gusto de comentárselos a la audiencia y de que Red Más los conozca para que los difunda. Y lo más importante de esto y el mensaje que a mí me gustaría dejar es, además de que existe la Fundación Arturo Calle para quienes de pronto quieran ayudar, quieran aportar, quieran donar y no sepan con quién hacerlo, también hay otras muchas fundaciones muy buenas y también hay muchas otras personas con muy buenas ideas, con muchas ganas, que quieren hacer lo mismo. Entonces, los invito finalmente a apoyar a quienes quieran hacer el bien y a quienes quieran ayudar a consolidar nuestro país. Eduardo, aquí en Red Más Noticias creemos que la voz del empresariado es sumamente importante y en este contexto. Y ahí es donde le quiero hacer esta pregunta. La marca Arturo Calle es muy querida por los colombianos. Tal vez si uno hace el top de marcas en Colombia, la de ustedes está entre los primeros, si no en el primer lugar. Siempre ha sido una marca amable. Pero muchos lo miran como referente. ¿Usted qué le diría a aquellos que lo están viendo en este momento? ¿Cuál es ese ingrediente que necesita Colombia para reactivarse y volver a creer? Bueno, yo creería que el principal ingrediente que tiene o que requiere nuestra economía es el que apoyemos el Producto Nacional definitivamente. Pero cuando hablo de que apoyemos el Producto Nacional, no solamente es apoyar el pequeño emprendimiento, pasando por el mediano empresario hasta el grande, sino sobre todo apoyar el Producto Nacional que esté dentro de la legalidad, y cuando me refiero a la legalidad es que tribute. Porque si nosotros no apoyamos el Producto Nacional que tributa, sin importar si es grande, pequeño o mediano, no vamos a lograr realmente el que haya legalidad. Y el país lo que necesita es legalidad en todos los aspectos. No podemos seguir por un beneficio personal buscando sobrepasar las normas. Entonces, si nosotros como colombianos, como nación, rodeamos ese esfuerzo laboral que muchas personas están haciendo, desde la señora que vende empanadas en la esquina, el que vende dulces en la plaza, o empresas mucho más grandes como puede ser, digamos, el Grupo Éxito, que es la más grande en ventas después de Ecopetrol, o la más grande en ingresos después de Ecopetrol, pues no vamos a tener ese segundo recurso que es el tributo, que va a ayudar a que se comparta con quienes más necesitan desde las vías del Estado. Entonces yo lo que finalmente invito es a que las personas primero apoyen el empleo formal para que apoyemos la economía formal igualmente. Con el apoyo de la economía formal tenemos mucho por crecer y necesitamos volver a creer en el país. La pandemia ha sido desastrosa en muchos aspectos, pero creo que también ha traído muchísimas oportunidades. La gente ha empezado a darse cuenta que hay muchas ideas de negocio, hay mucho emprendimiento, hay muchas personas que tristemente se han quedado sin trabajo por la pandemia, pero han empezado a ser empresarios. Y eso es bastante satisfactorio, entendiendo las dificultades que otros han pasado. Entonces yo lo que los invito es a que rompan las barreras, a que perdamos las limitaciones mentales en que muchas veces decimos no podemos. No, sí podemos, y siempre y cuando trabajemos juntos y propiciemos el empleo formal y prioricemos el consumo del Producto Nacional, vamos a salir adelante mucho más rápido. Eduardo, don Arturo, su papá, su familia ha visto muchos procesos en Colombia. Tal vez ustedes tengan una opinión para llegar a esa pócima secreta que nos lleve a despolarizarnos. ¿Qué necesita Colombia para salir de esa polarización y reconciliarse de verdad?
Giovanni, la pregunta es muy difícil. Y digamos que a veces hay que ser políticamente correctos. Porque no me gustaría entrar a profundizar en quiénes están generando polarización. Pero lo que sí me gustaría dejar como reflexión es, si nosotros como nación buscáramos que personas que hayan estado involucradas en diferentes disciplinas, oficios, profesiones, que médicos, empresarios, artistas, profesores, sean quienes tengan un turno en la política, creo que seríamos una mejor nación. Yo personalmente considero que el ser político es una gran responsabilidad y considero que no deberíamos dejar de ser todos en algún momento políticos, y considero que los políticos también en algún momento deberían dejar de serlo y pasar a ser empleados, empresarios, profesionales independientes. Cuando uno entra y sale de la política es cuando lleva la realidad a que sea una legislación, y cuando uno hace parte de esa legislación y después tiene que volver a vivirlo como realidad, es cuando legisla bien. Porque si yo siempre legislo para que a otros le toque, pero a mí no, es donde yo empiezo a encontrar que hay las dificultades, las polarizaciones y muchas veces esos extremos, donde uno dice, perfecto, cada uno tiene su extremo, pero al final muchas veces ve uno que ninguno lo ha vivido. Entonces, un poquito sería invitar a las personas que consideren que podemos hacer las cosas mejor a que participen de la política. ¿Cuántas generaciones hoy pueden ya dar fe de la ayuda que ustedes les han dado a partir de la fundación? Bueno, pues yo soy muy malo para las matemáticas, pero ¿cuántas generaciones? No sé cada cuánto se considere que hay una generación, pero como lo mencionaba, desde 1983 formalmente está la fundación, pero antes de que la fundación existiera, existía el filántropo que es don Arturo Calle, y muchas veces la gente no lo sabe, pero don Arturo Calle fue uno de los primeros en acompañar el proceso del Minuto de Dios con el padre García Herreros. Correcto. Eso está en la historia del Minuto de Dios. Así es. Mi padre tiene una anécdota muy linda que nos la ha inculcado, y afortunadamente creo que todos los hijos la hemos hecho, y es que antes de que él tuviera casa propia, él primero regaló una casa a una persona necesitada. O sea, él primero regaló una casa y vivió en arriendo antes de tener casa propia. Y yo creo que aquellas personas que de pronto tienen materialmente más que la mayoría deberían optar por este ejemplo. Ojalá, y de pronto hay algo saliéndome quizás a un lado y contando un poco de nuestra historia familiar, hay anécdotas muy bonitas. Nuestra primera comunión, mía y la de todos mis hermanos, la fiesta no era la fiesta típica, la fiesta nuestra era una fiesta en que escogíamos, o no escogíamos porque pues éramos muy jóvenes, pero nuestros padres escogieron o un hogar de niños huérfanos o un colegio o algo, y lo que hacíamos era una fiesta de la que claramente nosotros disfrutamos, pero donde con quienes compartimos fue con algunos amiguitos y con esos otros niños que de pronto muchas veces no pueden tener esto. Entonces yo creo que si todos los padres, en especial los padres de aquellas personas que son más afortunadas económicamente, les inculcan desde pequeños el que compartir es algo importante, vamos a empezar a cambiar el país de una forma mucho más rápida. Entonces ese es un poco el mensaje, el que todos tenemos que tener un componente de responsabilidad social personal para con los demás. Y ese componente de responsabilidad social para con los demás no es entregar lo que nos sobra, a veces es entregar lo que nos faltan. Entonces, sé que nos estamos alargando mucho y el tiempo en televisión es bastante costoso, pero me gustaría compartir esto, que para mí es muy importante. Muchas veces me dicen, bueno, ¿y usted por qué va a las jornadas? ¿Y usted entonces por qué llega o ocupa su tiempo un fin de semana para llegar bien cansado el lunes a trabajar? Y les digo porque para mí muchas veces puede ser más fácil entregar dinero, pero para mí es muy costoso entregar tiempo. Porque cuando yo entrego tiempo, estoy dejando de hacer proyectos personales, estoy dejando de hacer proyectos de la empresa, estoy dejando de compartir con mi familia, estoy dejando de darme un espacio de descanso.
Y para mí muchas veces es más costoso el tiempo que el dinero. Y eso lo comparto con quienes necesitan ese tiempo para que esas ayudas lleguen. Entonces uno muchas veces también tiene que compartir un poquito de lo que no le sobra para entender lo que es realmente compartir. Él es Eduardo Calle, es el presidente de la Fundación Arturo Calle. Líderes inspiradores que queremos tener aquí en Red Más Noticias, porque este es un momento muy importante del país y todas las voces deben ser escuchadas. Bueno, Eduardo, ¿quieres ser periodista? Porque aquí usted me dijo off the record que quería presentar un noticiero. Pues Giovanni... o me estaba tomando el pelo. No, la verdad, ser periodista es una muy gran responsabilidad. Los admiro mucho. Pero le fue bien, vea, sin problema. Le reitero mi agradecimiento enorme por la invitación, pero yo creo que usted lo hace mucho mejor que yo. Gracias, Eduardo. Es un gusto tenerte con nosotros. A ti, Giovanni, muchísimas gracias, y a todo el equipo, muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y ya viene Flavia Dos Santos con los placeres de Flavia. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $78.79 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.93. El índice MSCI Colcap aumentó 0,73% a 1.360 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.834 pesos con 68 centavos. El euro se negocia en 4.449 pesos con 18 centavos. Las cifras son los 750.000 millones de pesos que subastó Colombia en títulos de tesorería verdes. La demanda superó 4,6 veces la oferta y tendrán un vencimiento a 10 años. Flavia, hola, buenas noches. Qué gusto saludarla. Déjeme contarle a usted a los televidentes que el género masculino desapareció de este set. Porque llegaba usted con un tema que a ellos los asusta un poquito. ¿Qué es ser hombre? Imagínate, que ¿te acuerdas que el lunes hablamos un poquito por alto sobre ese tema de ser hombre? Y nosotros tenemos esa frase muy conocida de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se hace mujer. Pero essa frase também serve para os homens. Uno não nasce homem, uno se hace homem a largo de sua vida. Sin embargo, lo que vemos por siglos e siglos é um modelo de uma masculinidade ou um modelo de ser homem que termina sendo tóxico para eles mesmos e para as mulheres que estão em seu entorno. Tu sabes que os homens, quando vêm ao mundo, Paula, já vêm com 3 nãos aí metidos para eles. Não eres mulher, não eres gay, não eres débil. Então, esse homem que acaba de chegar ao mundo já vem para lutar e provar esses 3 não. E o que vemos hoje em dia são homens cada vez mais agotados. A Organização Pan-Americana de la Salud tem estudos que dizem que 1 a cada 5 homens sofrem de transtornos emocionais, como adicções, depressão, intentos de suicídio, violência, problemas de relacionamentos e isso todo vai passando porque os homens têm que respeitar esse modelo pré-estabelecido, onde não podem chorar, têm que ser fuertes, ataque, defenda, grite, haga de alguma maneira uma posição. E não todas as pessoas são assim. A los homens se les quita a possibilidade de ser, a possibilidade de poder encontrar seu próprio rol e sua própria personalidade. Todos nós outros venimos com uma biologia masculina ou feminina, pero essas identidades, essas personalidades é algo construído e a los homens não les dão uma possibilidade de construção. Quantas vezes, por exemplo, uno não permite a um niño ter uma muñeca ou jugar com muñecas e o que está haciendo é cortando a possibilidade de eles de juego, de interactuar. Um pobre niño que não tem ideia de que jugar com muñeca está mal visto, não está nesse modelo masculino tóxico, está passando o que na vida dele? Reduzindo sua possibilidade de juego, de experimentar al mundo. Os niños, por lo general, tem al papá como referência masculina, pero poucas vezes vas a ver um niño que converse com seu papá e pergunte que é ser homem, que é algo muito difícil de definir al fin del día. Mire, Flavia, justamente a ese punto quería llegar. ¿Qué tanto ha cambiado eso en las nuevas generaciones y qué tanto las mujeres hemos contribuido a afianzar esas masculinidades que a veces son tan dañinas? Ese tema de no llores, no sientas miedo, tú no eres débil, no pides perdón.
Pero mire que de a pouco el cambio en la sociedad se ve. En el pasado tú no veías, por ejemplo, a los hombres interactuando con sus hijos. Los hijos era solamente para que pudieran proveer. Hoy cada vez más vemos hombres que quieren tener una sensibilidad, que quieren poder relacionarse. Vemos hombres que están buscando entender esse universo feminino e que também se identificam. Eu te conto uma coisa, Paula, da experiência própria. Há como 10 anos era dificilíssimo um homem buscar terapia. Hoy por hoy, la mayoría de las personas que yo atiendo son hombres que buscan, ¿por qué? Porque no se sienten a gusto, porque están sufriendo, porque tienen algo interno que de alguna manera quisieran cambiar, pero que les toca esa lucha entre esa masculinidad tóxica y ese deseo de ser lo que realmente quisieran ser en el mundo. Así que hombres, mujeres, nosotras mujeres muchas veces no les permitimos, somos mamás, pero ¿cuántas mujeres dicen? A mí me gusta que mi pareja tenha esse lado feminino muito mais facilitado, muito mais cômodo para ele, que podamos relacionar-nos de uma maneira mais fluida. Então, homens, mulheres, não repitamos esse molde, não repitamos esse modelo que os homens estão tão agotados e que de verdade estão loucos para sair de aí, para gozar a vida, para ter algo de personalidade própria e sentir que estão sendo muito mais coerentes com o que sentem de lo que têm que corresponder de expectativas en el mundo. Es cierto, Flavia, qué importante mensaje que deja usted para los hombres que nos ven hasta ahora. Carlos, Giovanni, se vale llorar, no se tienen que esconder cuando sientan ganas de llorar. Flavia, gracias. Gracias, un beso y boa noite. Vamos a una pausa y ya regresamos. Muy buenas noches y bienvenidos a los deportes. Se hizo esperar, pero Reinaldo Rueda por fin entregó ya esa lista que esperábamos para la triple fecha contra Uruguay, Brasil y Ecuador. Y sigue sin aparecer James en esta lista. No está entre los convocados, cuando sí que lo esperábamos en parte. Y vemos ahí la lista con los arqueros David Ospina, Camilo Vargas y Aldair Quintana, que entra y vuelve a esta convocatoria por Atlético Nacional. Entra en lugar de Montero. En los defensas, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, que también vuelve, Johan Mojica, William Tesillo, Yerry Mina, que vuelve después de su lesión, y también Estefan Medina. La gran sorpresa ahí, Johan Mojica, que está teniendo un comienzo brutal en la Liga Española. Se quejó en la última convocatoria de no estar con Reinaldo Rueda, pero es que no ha podido rechazarlo para esta por el buen nivel que está teniendo en su equipo. El Elche, los volantes, Wilmar Barrios del Zenit, Eder Álvarez Balanta, que vuelve también a la convocatoria tras las sorpresas, Mateo Uribe, Gustavo Cuellar, Jefferson Lerma, que también regresa a esta convocatoria con Reinaldo Rueda, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Sinisterra y Gerson Candelo, que vuelve también a la selección tras su aventura que tuvo también en la Copa América, tanto como en el famoso morfociclo. Se llevará a 6 delanteros, ahí aparecen Duván Zapata, Falcao García, Miguel Ángel Borja. De estos tres tendrá que salir el 9, una dura pelea que van a tener entre esos tres delanteros. Lo completan Rafael Santos Borré, Roger Martínez, el gran iluminado siempre de Paul, el que siempre pide en todas sus listas, pues vuelve también el del América para esta lista de Reinaldo Rueda. Y por último, Luis Díaz, que está en un tremendo nivel en su equipo, el Porto. Y así lo vio también la ausencia de James posteriormente Ramón Yesurún en el acto que tuvo hoy, confirmando también el acuerdo con Adidas. Yo permanentemente, no solo con James, sino con todos los jugadores de la selección, estoy en permanente contacto. Sé que está bien, sé que está muy contento. Yo creo que el proyecto en que acaba, en que está encaminado, a mí me parece muy positivo, me parece que puede ser muy productivo. Ese es un jugador que es un jugador top mundial. Y él está muy contento y esperemos realmente que empiece a competir en los próximos días y poder ya estar accesible para que el cuerpo técnico, cuando lo considere, lo pueda convocar. Y ya viene Zona Franca y por eso quiero saludar a mi querida María Cami. María Cami, ¿hoy cuál va a ser el tema? Vamos a hablar de los cristianos, vamos a hablar, Giovanni, buenas noches, de los partidos cristianos, del voto cristiano. ¿Cuál va a ser el papel, si va a ser protagónico, si no va a ser protagónico en estas elecciones, no solamente las presidenciales, sino las parlamentarias, las elecciones del 2022? Sobre todo porque tenemos encuestas recientes que dicen que el voto cristiano va a ser protagonista, Giovanni, y va a marcar una tendencia, un voto cristiano que está siendo conquistado, que tiene muchos llamados desde varios sectores políticos, sobre todo
de los candidatos o precandidatos para llegar a la presidencia de la República. Vamos a tener una mirada con las personas que son protagonistas desde las iglesias. Un tema bien importante en época electoral. Me quedo para ver a María Camila en Zona Franca. Ya nos encontramos. Paula, y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la mañana, en nuestra primera emisión, 12 del mediodía y a las 7 de la noche. Así será, tempranito, para que comiencen la jornada bien informados de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y bueno, mañana es jueves, casi el mejor día de la semana. Y que descansen. Los chocolates y se los dejé en el escritorio, ¿no los vio? Gracias. ¿Se los comieron? Gracias, no puede ser. No. Chao, chao. Feliz noche. Chao.